La protección de datos y la infraestructura son datos sumamente importantes a la hora de desarrollar software y que este sea escalable y robusto a largo plazo. Esto garantiza que tus aplicaciones y dependencias se comuniquen de manera eficiente entre sí y, más importante aún, que tanto tus datos como los de tus clientes se mantengan seguros a lo largo del tiempo. En este video aprenderás cómo se crean estas infraestructuras realmente y entenderás de qué aplicaciones tienes que usar para crear estas infraestructuras, qué aplicaciones debes tomar en cuenta para armar tu servidor. Aprenderás acerca de servidores en local, de servidores en la nube, de cómo conectar tus desarrollos en local a webhooks en la nube con SaaS como WhatsApp o Inline Labs, y entenderás mucho más de inteligencia artificial en local y por qué está ganando tanto terreno sobre las soluciones que teníamos antes. Entonces, sin más, empezamos. Y antes quiero anunciar que ya he fundado una comunidad de Telegram 100% gratuita en la cual vamos a estar aprendiendo todos juntos y voy a estar compartiendo flujos y respondiendo consultas personalmente. Añadido a esto, tenemos una bolsa de trabajo en esta comunidad de Telegram donde estaré contratando a una persona a lo largo de los siguientes meses, pagándole un sueldo superior a los $800 según sea el caso. Entonces, ya saben, pueden entrar ahí, vamos a abrir pronto un grupo de debate, etcétera. Y sin más, empezamos. Y lo primero que hay que hacer es entender qué soluciones teníamos antes y qué soluciones teníamos ahora. Pues antes, para automatizar, teníamos algo llamado SaaS o un Software as a Service, que teníamos como por ejemplo el de Zapier o el de Make, que básicamente te ofrece una potencia de desarrollo brutal para proyectos que no necesitan código, lo cual te facilita mucho el proceso de desarrollo. Así que sí tiene una potencia de desarrollo tremenda, pero con la contra de que no tenía certeza en la protección de los datos, porque como es un SaaS tienes que mandar directamente tus datos al servidor de ellos, lo cual no garantiza cómo se manipulan estos datos realmente. Y el segundo factor, que es incluso más importante en algunos proyectos, es que mientras más grande se hace y más escalable es un proyecto, los costos son más disparejos en funciona el retorno de la inversión que te está trayendo. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla de costos de Zapier donde vemos que habitualmente cuesta $70 al mes. Ya tú con $70 al mes puedes armar un servidor con un ecosistema completo de aplicaciones y perfectamente funciona en producción. Así que imagínate si tuvieses que pagar estos $70 por cada SaaS que estás utilizando, por cada aplicación que utilizas para desarrollar. Pues los costes pueden llegar hasta los miles de dólares al mes exclusivamente en costes operativos sin ver beneficio. Entonces, como ven, esto apenas es para las 100 tareas al mes, pero ya si llegas a las 1500, de repente empieza a ser más alto el costo para un plan profesional. Como ven, el team sigue escalando a partir de los 60. Y si llegas ya a las 2000 tareas o a las 5000, lo cual es completamente posible, si han trabajado en algún proyecto grande lo sabrán, el precio escala. Si llegas a los 100.000 tareas, ya estás llegando a los $600. Y si tu proyecto es muy grande y tiene más de 1,5 millones de consultas, pues vas a tener que pagar $4.000 al mes por cada software que estás utilizando. Mismo caso para Make. Si llegas a las 2 millones de operaciones al mes, como ves, ya te estás resignando a pagar más de $2.500 mensuales. Lo cual naturalmente no es escalable para el largo plazo ni para tu bolsillo. Si tienes muchos clientes, que es lo más posible a largo plazo, es que vas a tener que pagar estos costos tarde o temprano. ¿Cuál es la solución que tenemos ante esto? Softwares que son open source. Tenemos el ejemplo de N8N, que es el más popular hoy en día para desarrollar soluciones de inteligencia artificial. Sin embargo, puedes escalar esto a Ollama, a Quadrant, a OpenWebUI, etcétera, para poder ejecutar todas estas aplicaciones de manera 100% en local. ¿Qué ventaja presenta esto? Tienes un control modular de todo el desarrollo. Vas a entender de manera más precisa todo el ciclo de vida del proyecto con el software que estás utilizando. Vas a poder controlar los datos que entran y que salen. Así garantizas una protección de los datos brutal, ya que puedes instalar esto o en local o en tu propio VPS con los datos personalizados, con la misma potencia de desarrollo o más que con las soluciones vistas anteriormente. Y lo más importante es que puedes hacer una infraestructura. ¿Qué definimos como infraestructura? Y aquí ya pasamos a la segunda parte del video, que esto es importante que lo entiendas. Y es que vamos a trabajar con 3 conceptos: máquinas virtuales, Docker y ecosistemas de aplicaciones. ¿Qué es una máquina virtual? Una máquina virtual a grandes rasgos es un subsistema operativo que hay dentro de una máquina principal, la cual aísla recursos y dependencias computacionales que están en la máquina principal, de modo tal que puedes tener muchas dependencias iguales de versiones diferentes en diferentes máquinas virtuales y no va a haber ningún conflicto entre ellas. Este es el ejemplo más vivo que les puedo dar, pero no utilizamos máquinas virtuales. En este caso utilizamos un software precioso llamado Docker. ¿Qué es Docker? Docker básicamente es un software que te permite crear contenedores. Basado en el concepto de máquina virtual que acabamos de ver, un contenedor se podría definir como un empaquetador de software en el cual te permite almacenar código de manera directa y así ponerlo en producción de manera fácil, asegurando que las dependencias entre todos los usuarios que tengan Docker sea 100% compatible. De modo tal que sí,
puedes instalar y poner en producción cosas de manera local mediante esta hermosa herramienta. ¿Qué tenemos que entender de Docker? Para los ecosistemas de herramientas no solamente tenemos que instalarlas de manera local, tenemos que hacer que coexistan de manera precisa en algo que se llama un Docker Compose. Básicamente un Docker Compose, véanlo como un orquestador de todas estas aplicaciones mediante la cual vamos a definir sus configuraciones, sus volúmenes, cómo vamos a almacenar los datos, cómo se van a comunicar, etc. Como definimos volúmenes para el almacenamiento de datos, network, que en este caso serían las redes, y cada uno de los servicios que queremos instalar de manera local. En este caso vamos a estar usando uno que nos proporciona en 8N de manera integrada, que es el Self-Hosted AI Starter Kit, que los recomiendo para empezar, es increíble. Luego podemos ver opciones más avanzadas como el de Colmedin, pero bueno, empecemos a hablar de esto rápidamente. Ya entiendes qué es Docker, ya entiendes qué es una máquina virtual, ya entiendes qué son las particiones de un sistema operativo, cómo se aíslan los recursos computacionales, ya entiendes que las dependencias se pueden tener versiones diferentes y aún así no tener problemas, etc. Entonces quiero que veas de primero algo muy importante, y es que aquí tenemos el localhost 5678, que es el puerto que utiliza N8N por default, y tenemos el 11434, que es el de Olama. Y aquí quiero hacer un ejemplo vivido. Yo aquí podría levantar un servidor de Olama en local usando el comando de Olama serve, por dar un ejemplo simple. Aquí ya estaremos levantando este servidor. Y nosotros al hacer el refrescamiento de la página tenemos que Olama is running. Y si vamos aquí, vemos nuestra primera petición a la API integrada de Olama. Muy importante. Sin embargo, aquí Olama no se está comunicando con absolutamente nada, porque uno no está en 8N local, entonces no se puede comunicar en 8N. E incluso si utilizamos en 8N en local también, ¿cómo comunicamos estas aplicaciones? Si no están integradas de una manera en que se puedan comunicar de manera correcta. Y aquí es cuando entra el Docker Compose realmente. Entonces primero vamos a tener estos servicios y vamos a explicar de primero el proceso. Dependencias que tienes que tener en tu computadora antes de iniciar todo este tutorial que vamos a hacer aquí. Lo primero que tienes que tener es Git. Muy importante porque sin Git no vas a poder hacer los comandos que vamos a ver en el video. Luego tienes que tener Docker. Para tener Docker tienes que tener de primero un subsistema operativo que usualmente va a ser Linux. Yo en mi caso uso Ubuntu 20.4 que funciona perfecto. Pueden tener una versión más reciente, pero con Ubuntu 20.4 llevo súper bien. Luego de eso instalas Docker. Te recomiendo que veas un tutorial muy extenso de Docker y asegúrate de instalarlo bien. Que si Docker tiene un problema, créeme que la vas a pasar muy mal. Así que ejecuta Docker de manera correcta y tómate tu tiempo para instalar todas las dependencias de manera adecuada. Y una vez tengas Docker y Git en tu computadora, puedes seguir. Y nos vamos a meter a los repositorios. Que los repositorios básicamente contienen ya directamente todas las configuraciones iniciales. Lo primero que vas a tener que hacer es el git clone. Una vez tengas Docker, vas a abrir aquí una terminal, mediante la cual, por lo menos yo tenía aquí una abierta ya, y en este caso vas a dirigirte a este directorio que es el Self-Hosted AI Starter Kit, pero de primero tienes que clonar el repositorio. Yo en mi caso no lo hago debido a que ya lo tengo clonado, no tiene sentido hacerlo. Tú lo harás, vas a ver cómo se van a descargar todas las cosas. Te recomiendo hacerlo directamente en tu usuario. Tu usuario básicamente es el C, que es el disco de Windows, users, guión, y este va a ser tu usuario. Descárgalo en esa dirección para que puedas seguir el tutorial de manera correcta. Luego vas a tener el CD, donde vas a acceder a este directorio como tal. Y esto es una parte muy importante: los perfiles. Para ejecutar cosas en local siempre es muy importante que tengas en cuenta el hardware que tiene tu computadora. Tomando en cuenta el hardware vas a poder hacer todo, porque realmente ahí radican los límites de lo que vas a poder ejecutar. Como estamos trabajando con inteligencia artificial en local, estamos usando Llama, es importante los perfiles que vamos a utilizar. Para tú usar el hardware que tienes, puedes hacer Ctrl+Shift+Escape y aquí vas a entrar al administrador de tareas, donde vas a ver todos los consumos actuales que está teniendo tu computadora. Por ejemplo, aquí está mi procesador, la memoria RAM, el disco, el Wi-Fi, etc. ¿Qué es lo importante aquí? Que tú verifiques si tienes una tarjeta gráfica de Nvidia, de AMD, si no tienes, o si tienes una Mac, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en base a eso vas a poder exprimirle toda la chicha a los modelos de inteligencia artificial local que vas a ejecutar. Es indispensable. En base a eso, si por ejemplo si tienes una tarjeta gráfica Nvidia y ejecutas un perfil de AMD, no te va a ejecutar nada bien. Y si utilizas por ejemplo simplemente Docker Compose Up, tampoco tiene mucho sentido porque no vas a poder usar Olama en primer lugar. Y si utilizas CPU, pues si tienes una tarjeta gráfica, no vas a estar aprovechando toda la potencia de cómputo que tienes realmente. Así que sí, es muy importante que veas el perfil que tú tienes. En este caso, como pueden ver, yo accedo a mi administrador de tareas y veo que en mi GPU 1, que el GPU 0 es la integrada, la 1 tengo una RTX 3050 laptop GPU, que en este caso corresponde a la empresa de Nvidia. Así que en mi caso,
voy a utilizar este profile. Que este profile lo vas a utilizar para absolutamente todo. Lo vas a usar para levantar el contenedor, para darlo de baja, para actualizar el contenedor y todo lo que sea necesario. Entonces nos metemos a Docker y hago el Docker Compose Profile GPU NVIDIA op, hago Enter y como ven se empieza a ejecutar todos los elementos que se han sido definidos como servicios en el Docker Compose, incluyendo las redes, cada uno de los servicios y sus respectivas imágenes. Como ven, aquí por lo menos Olama ya se está ejecutando. Y si nosotros nos venimos aquí, podemos directamente hacer F5 y vemos que Olama está funcionando correctamente sin necesidad de nosotros tenerlo levantado de manera local. Se acordarán que antes habíamos hecho el Olama Serve y habíamos cortado el servidor. Entonces, ya con esto garantizamos que no es necesario levantar el servidor nuevamente, ya que Docker lo hace automáticamente. Factores a tomar en cuenta. Aquí vas a tener los puertos. Esto es un apartado muy importante. Porque este puerto de aquí corresponde a la máquina virtual, entre comillas, de Docker. Y el segundo puerto corresponde al puerto de tu computadora real. O sea, que el puerto 11434 de nuestra máquina virtual se está comunicando con el puerto 11434 de nuestra computadora real, con nuestra computadora física. Y ya con esto, sabes que se están ejecutando en el mismo puerto. Por ejemplo, aquí podríamos configurarlo para que el 11434 se comunique con el 11435, por ejemplo, y así nosotros accederíamos al 11435 y tendríamos acceso a Olama nuevamente, y así lo iríamos definiendo. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que ven como en Qdrant sería el mismo caso y en N8N sería lo mismo. Entonces, sin más, importante saberlo. Y como ven aquí tenemos que ahora el editor de N8N es accesible en esta habilidad de aquí, que también es en el localhost, que ya vamos a hablar de esto y por qué es importante. Entonces vamos a ver si esto es brujería, si funciona, si no funciona, pues entramos a N8N y al hacer Enter, ven que ahora sí funciona de manera adecuada. ¿Qué es importante ahora tener en cuenta? La comunicación entre las aplicaciones, porque si no, esto no sería una infraestructura, ¿verdad? En este caso vamos a comunicarlo con Olama para que vean que funciona de manera adecuada y vamos a hacer aquí un trabajo bastante simple, conectándolo aquí a una cadena básica LLM y vamos a conectarle un modelo de Olama. Olama aquí, chat model. Para crear las credenciales, esto es muy importante. Ustedes van a entrar aquí y como saben no es el localhost lo que estamos buscando, porque localhost sería hacer la alusión a nuestra computadora física, ¿verdad? Lo que nos interesa es levantar el servicio de Docker. Entonces si se meten aquí en los servicios donde está Olama, van a encontrar que realmente para configurar la credencial no es localhost, sino la URL correcta sería Olama. HTTP Olama 11434 y como ven la conexión es exitosa. Aquí van a ver todos los modelos que tienen descargados. Si quieren hacer la comprobación de que esto es real, simplemente hacen aquí Olama list y ven que los modelos coinciden exactamente con los que tenemos ahí. Entonces vamos a ejecutar este modelo de Wen para que vean cómo se ejecuta de manera local el modelo. Y aquí puedo preguntarle algo como: haz una historia corta de Cristóbal Colón. Perfecto. Aquí se va a ir ejecutando mi modelo en local. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si entramos, ves que el consumo de la GPU paulatinamente va a ir aumentando. Actualmente está consumiendo unos 1.3 GB de VRAM, pero como ven, aumenta a 4.8, a 5.6, 5.7. Lo mismo pasa con nuestra memoria RAM y con nuestro procesador. De modo tal que sí, se está ejecutando. A eso suma el consumo que estamos teniendo con el OBS, etc. Así que esto es un monitoreo real de lo que está consumiendo la tarjeta gráfica en estos momentos. Cuando se termine de ejecutar esto, lo van a ver y así es sencillo tener una mini infraestructura de comunicación entre aplicaciones. Según sea tu caso, vas a hacer una configuración diferente. En este caso es exactamente lo que hice, un Self-Hosted iStarter Kit. Es un Starter Kit, esto es para comenzar. Porque quiero tener N8N, quiero tener Olama para poder ejecutar modelos en local. Quiero Qdrant para base de datos vectoriales también de manera local y proteger mis datos. Y quiero PostgreSQL para poder tener bases de datos relacionales dentro de mi Compose. Pero si quieres hacer unos desarrollos más complejos y quieres tener, por ejemplo, Flowwise para desarrollo de agentes más modulares, porque quieres acceder a funciones como el re-ranked de Rack, o si quieres Langflow para poder acceder directamente a funciones en LlamaIndex, etc. Que de hecho las funciones de LlamaIndex en Flowwise están muy bien, les recomiendo echarles un ojo. Van a acceder a otros Docker Compose, como por ejemplo este de Colmedin, donde está N8N, Supabase, Olama, OpenWebUI, Flowwise, Qdrant y estos dos servicios que son básicamente para levantar certificados SSL y que tu computadora se considere
que tu computadora, no, disculpa, que tu servidor se considera apto para poder comunicarse mediante webhooks. Sencillo. Como ven, esto funciona de maravilla. Entienden ya el concepto de infraestructura, máquinas virtuales, Docker, etcétera. Pero ahora es algo aquí muy importante. Y es cómo yo puedo jugar con los servicios a mi favor. Ok. Naturalmente en cada servicio tienes un apartado llamado environment. Estos son variables de entorno que habitualmente se usan para almacenar, por ejemplo, contraseñas. Yo puedo modificar estas variables de entornos para hacer que los servicios se comporten de manera diferente. Por ejemplo, yo en este servicio defino que el webhook URL de N8N va a ser esta URL de aquí. Por eso yo al levantar el servicio, se acordarán, decía que está disponible en esta URL. ¿Por qué yo hago esto? Porque en local tú no te puedes comunicar directamente con otras aplicaciones como WhatsApp o Eleven Labs. Porque lógicamente tú para hacerlo tienes que acceder al siguiente formato. Al localhost. Bueno, que sería más bien http://localhost. Esto no se considera como una dirección válida porque el localhost se utiliza para comunicarse dentro de una propia computadora. Entonces, si tú le mandas esto como una URL, un webhook a WhatsApp, por ejemplo, los servidores de Meta van a acceder a su propia computadora, no a la tuya. Entonces no tiene sentido que mandes un localhost. Tienes que disfrazar esto tras un HTTPS, que básicamente es un protocolo de información con certificado SSL que permite que mandes esta información de manera segura y devuelva la información de manera segura también a los servidores de Meta. Vamos a hacer un ejemplo simple con esto. Yo he levantado esta URL. Sin embargo, ¿dónde tengo esa URL, verdad? Si estamos haciendo todo en local, si lo tengo almacenado en la nube, no lo estoy haciendo ya de manera local y ya estoy exponiendo datos. Pues eso es correcto, así que para ello estamos usando esta función de Microsoft que es divina, que es el Forward Port, que básicamente te permite conectar tu servicio local a la nube de manera momentánea. Entonces aquí yo voy a poner que mi puerto es el 5678, es el que me interesa, lo ejecuto y ahora está empezando a hacer el proceso para poner este servidor en la nube. Como ven, ya lo tenemos aquí. Y si hacemos un control clic, vamos a abrir esto en Edge y van a ver que ahora vamos a abrir mi instancia de N8N que hayamos visto, que es esta de aquí en el localhost. Van a ver mis credenciales, naturalmente, en este caso son unas de prueba y aquí está, básicamente. La primera vez que lo hagan les van a pedir sus credenciales y ya después no. Entonces tómenlo en cuenta y aquí tienen exactamente el mismo workflow disfrazado en un túnel HTTPS y esto ya lo puedes usar para todas las computadoras que quieras y todos los servicios que quieras. Una vez hecho esto, es indispensable que veas las configuraciones de la visibilidad del puerto. Actualmente esto se hace mediante ngrok, sin embargo, esto es un video simplemente de prueba, así que no es importante hacerlo para mí en ngrok actualmente. Quiero que vean cómo se puede hacer, que es simple, es configurando esta variable de entorno. Van a crear esta variable llamada webhook URL y van a poner la URL correspondiente a ustedes. En la visibilidad del puerto vamos a ponerlo público porque me interesa que todos los servicios puedan acceder a este puerto. Y van a ver aquí una prueba súper simple que he hecho con esta cuenta de WhatsApp de prueba que hice. Y miren esto. Vamos a poner aquí un trigger de WhatsApp Business Cloud, que va a ser on message, o sea, cuando yo les mando un mensaje. Y vamos a crear nuevamente el nodo de WhatsApp Business Cloud y en este caso vamos a mandar un mensaje al número de prueba que yo he creado, en este caso bajo las credenciales, y el número de teléfono va a ser el mío, así que va a ser el 414-324-9677. Y aquí en el texto vamos a hacer esto es una prueba de comunicación entre aplicaciones. Listo. Ya con esto podemos hacer aquí un test workflow y va a estar escuchando los servidores de Meta a esta URL que yo he enmascarado. Así que sí, ahora puedes comunicarte de manera local. Como ven, estamos ya esperando el evento, así que yo puedo poner papita manito tostón o lo que sea y se va a ejecutar el flujo mandándome el mensaje. Esto es una prueba de comunicación entre aplicaciones y así ya te has comunicado directamente con un servidor externo de Meta. ¿Qué otras cosas tienes que tomar en cuenta? Siempre define bien las aplicaciones que tú vas a utilizar para tu desarrollo a lo largo de tu proceso de vida laboral como persona que se dedica a la automatización. Si vas a usar, por ejemplo, bases de datos en local o en caché, asegúrate de tener Redis, Postgres. Si quieres desarrollar soluciones ya avanzadas sin tener que programar, asegura de tener Flowise o Langflow, no solamente un 8N, ya que tengas un ecosistema completo. Un ecosistema consta de diferentes herramientas para cada necesidad específica de cada proyecto y de cada cliente. No tienes que ser celoso con esto, tienes que ser lo más
permisivo posible, de modo tal que logres crear ecosistemas complejos como este de ColdMain, en el que incluso integra Supabase en local para extensiones de bases de datos. Puedes tener una base de datos relacional y una de vectores integrada con Supabase, etcétera. Tienes que asegurarte de que esto funcione bien. Luego de que crees ya tu ecosistema y lo tengas definido, asegúrate de las variables de entorno que necesitas. Por ejemplo, ya esto es un ecosistema más realista para producción, así que te piden ciertas configuraciones como el N8N Encryption Key, las contraseñas de las bases de datos y ciertas configuraciones para CADI para conectarlas a un dominio y poder tener esto un servidor en la nube. Defínelo bien. Yo por lo menos me tomo mi tiempo a la hora de hacer estas cosas porque es obligatorio que sepas qué cosas vas a ir haciendo a lo largo del tiempo, tanto para tus clientes como para ti. Si vas a hacer fine tuning en tu servidor o si vas a pagar mucho dinero para el servidor y asegurarte que sea lo más escalable posible, por favor tómalo en cuenta antes de hacer cualquier desarrollo. Y ya con esto llegamos a la parte final del video. Aprendiste la importancia de crear infraestructuras. Viste cómo se comunican de manera real aplicaciones tanto con Olama como con N8N y no te quedaste con el concepto simple de aloja N8N local o monta tu servidor de N8N. Ahora entiendes que para poder hacer esto realmente bien tienes que hacerlo de manera escalable. Estoy seguro que después de este video, si buscas la documentación suficiente y te informas, vas a poder montar tu propio servidor con todos los servicios que necesitas con Docker, lo cual va a ser increíble y estoy muy contento de poder ayudarte en todo este proceso de crecimiento. Entonces, sin más, ya saben, si quieren seguir aprendiendo, tienen finalmente la comunidad Telegram en la descripción del video donde van a poder aprender 100% de manera guiada conmigo y con todos los compañeros que se vayan armando en esta comunidad tan hermosa que espero que siga creciendo como la está haciendo hasta ahora. Si quieres escribirme o implementar estas soluciones en tu negocio, no dudes en entrar en el clic del Calendly que voy a estar dejando en la descripción del video, en las dos páginas web que vas a estar viendo también en la descripción del video, y tienes el enlace a Calendly directo. Entonces, sin más, un placer ayudarlos y como siempre, nos vemos.